Saludos cordiales, estimado profesor Master Washington Pagüey Valladares. Somos un grupo de Historia de la Comunicación. Vamos a hablar sobre la unidad 2, el capitalismo y la etapa empresarial de la información. Integramos este grupo Raquel Jimena Murillo Zambrano, Edison Henry Toaza Mamarandi, Susana Alexandra Chimbolema Agualongo, Miriam Vanessa Parodio Caña y Víctor Julio Broncano Almar. Iniciamos con nuestra compañera Raquel Murillo con el primer tema. Muchas gracias, compañera. El capitalismo. Bueno, el comercio existe desde que surgió la civilización, pero el capitalismo como sistema económico no apareció sino hasta el siglo VIII en Europa, básicamente en la Edad Moderna. El capitalismo se basa en la propiedad privada, desencadenando actividades como el mercantilismo, la economía mixta, el corporativo, social de mercado, libre mercado también. A raíz de esto también aparece la revolución industrial, que es un proceso de transformación económica y social, donde se desarrollan actividades como la mecanización, la electricidad, la informática y la digitalización. Básicamente, quitándole las actividades en sí a la fuerza obrera. Continuamos con el aparecimiento de masas que se da por medio del modernismo, la urbanización y la industrialización. El aparecimiento de masas es donde los seres humanos experimentan la ausencia de lazos sociales al haber sido separados a la conveniencia, llevándolos al mundo de la impersonalidad. Continuamos adicional a esto con la importancia del urbanismo. El urbanismo quiere decir urms, que es igual a ciudad. Es un cambio económico, social y político que aparece en la era industrial y alcanza su madurez en sí en el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial. Desencadena actividades como ciencias políticas, como la economía, el derecho, la ingeniería civil, la sociología, la arquitectura, y en las ciencias humanas está la semiótica, la historia, la antropología, la lingüística. El urbanismo también se mantiene en la actualidad, en pleno siglo XXI, se mantiene el urbanismo sostenible, que es el respeto en sí al medio ambiente. Hay tres actividades adicionales que se mantienen, como es la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Todos estos están basados en sí. El urbanismo está basado en un sistema político que manipula desde el poder a los medios de comunicación para llegar con mensajes únicamente a su conveniencia. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Raquel. Damos paso a Edison Toaza. Muchas gracias. A mí me ha tocado disertar sobre la prensa de masas y el sensacionalismo. Bueno, esto se desarrolló en el siglo XVIII, matizado al fortalecimiento de la burguesía, sumado al debilitamiento de la monarquía como de la iglesia, pone el fin al feudalismo, marcando el inicio del capitalismo. Tenemos en 1702, aparece el primer diario llamado Daily Courant, en el cual, carente de secciones, imprimía diariamente publicaciones dirigidas al pueblo. La burguesía, considerando muy peligroso, aparece el primer impuesto de forma radical, sepultando el negocio de los periódicos baratos. Posterior tenemos la revista Magazine, revista creativa destinada a complementar información del periódico, lo cual en Estados Unidos da paso al periódico sensacionalista. Tenemos en 1789, donde la prensa jugó un papel muy importante. ¿Por qué? Porque la ciudadanía experimentó la necesidad de aprender a leer
a través de centros de lectura. Y gracias a la prensa se difundió y surgió las luchas de libertades. Sí, como podemos observar, tenemos la libertad de expresión y de reunión, en la cual que nosotros también podemos observar en el artículo de la Constitución, el artículo 66, donde manifiesta que la libertad de expresión que tenemos nosotros como ciudadanos. Sí, en el tercer recuadro manifiesta sobre la prensa que es un instrumento ideológico al servicio del poder del que le sustenta, ¿sí? En esta parte se reprimió y se persiguió a redactores a tal punto que fortaleció el control y la censura hacia la prensa, ¿sí? Tenemos también la Revolución Gloriosa, que trató del triunfo final del Parlamento sobre el rey, que contribuyó los ideales revolucionarios en Estados Unidos de 1776 y franceses de 1789. Se incorporó la Declaración de los Derechos y las 10 primeras enmiendas. ¿Cuál es la primera? Es la Declaración del Derecho del Hombre y del Ciudadano. Pase, por favor. También tenemos nosotros la Revolución Industrial, en donde se creó el proletariado, los grandes avances tecnológicos y el sensacionalismo de Hertz y Pulitzer. Sí, en el proletariado debemos definir como el trabajador que no posee medios de producción, pero obtiene un salario, beneficiando a la burguesía y desplazando de manera radical a la aristocracia y a los terratenientes, ¿sí? Puedo destacar que la aristocracia es una clase social formada por las personas que poseen títulos de mobiliarios concedidas por el rey o heredados por sus antepasados. En los terratenientes, que es dueño de tierras o fincas rurales extensas, ¿sí? En los grandes avances, en ese tiempo se crean las máquinas a vapor, generando éxito industrial, aumentando la capacidad de producción, donde se inventó también el ferrocarril, barcos y máquinas a vapor. También se puede destacar que el alumbrado público funcionaba a gas, ¿sí? Tenemos el sensacionalismo de Hertz y Pulitzer. Son gestores de la prensa amarilla sensacionalista. Lo principal que ellos realizaban son titulares de catástrofes, problemas políticos, accidentes, crímenes e imágenes morbosas, provocando así impacto emocional en el público. Muchas gracias. Listo, gracias Edison. Compañero Víctor, usted tiene una intervención. Sí, compañeros. Si bien es cierto, en esta época la monarquía perdió poder debido a la revolución industrial, con el nuevo concepto de comunicación, la monarquía vuelve a tener poder. Tal es el caso de la televisión española. El sensacionalismo de Hertz y Pulitzer ahora sigue tan vigente como en su época. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Víctor. Continuamos con nuestra compañera Susana Chimbolema. Compañeros, buenas noches. Yo les voy a presentar el tema de la prehistoria del periodismo y el periodismo industrial. Hasta este tiempo, el desarrollo del periodismo ha avanzado y hemos llegado al año de 1702, donde Inglaterra presentaría el primer diario, que sería el Daily Courant. Este llegó a ser una fuente de inspiración para toda la burguesía en Europa y Estados Unidos, que llegaría a ser la publicación a gran escala, dirigidas al pueblo. Pero este sería también un evento peligroso, ya que debido a esto se formó la creación del primer impuesto, que se dio en el año de 1812, que afectaría solo a los pequeños medios de comunicación. Los grandes grupos de comunicación para este entonces realizaron la inclusión de avisos comerciales como parte de su financiamiento. Y a pesar de que el periódico sufrió grandes cambios de los pequeños grupos, los grandes imperios construyeron un componente fundamental en la vida cultural y social de Inglaterra.
dado es el caso que tenemos a Daniel Defoe en el periodismo gráfico y a Sir Richard Stanley y Joseph Addison, editores de los diarios de revistas de ese tiempo que serían El Charlatán y El Observador, a pesar de los grandes impuestos que pagaban y que fueron impuestos a estas editoriales. La siguiente. Antecedentes históricos y culturales del telégrafo. Para este entonces, telégrafo viene de la etimología tele, que quiere decir lejos, y grafo, escribir, dándose así escribir a larga distancia. Este instrumento se encarga de emitir señales y mensajes según un código de transmisión, siendo su inventor Claude Chaplin en el año de 1794. La Revolución Francesa tenía una distancia no mayor a 10 kilómetros. Para el año de 1837, Samuel Morse patentó el telégrafo eléctrico, desarrollado por el código Morse, que es el alfabeto. Este tenía una transmisión inmediata. Y para el año de 1988 realizaron la conexión de Europa y América gracias al primer cable del telégrafo transatlántico. Y llegamos a la invención del teléfono que desarrolló en el año de 1838 por Alexander Graham. Este dispositivo es un medio de comunicación diseñado por este inventor para transmitir señales acústicas por medio de señales a larga distancia. A continuación, nuestra compañera Miriam. Muchas gracias, Susana. Voy a intervenir con la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial corresponde al periodo que inició entre los años 1850 1870 y al inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. Fue una época de importantes cambios económicos y sociales como consecuencia de un acelerado desarrollo tecnológico. Transformó la vida cotidiana con nuevas fuentes de energía, el transporte, la producción y las telecomunicaciones. Algunos de los grandes inventos que cambiaron la historia para siempre fueron la creación de productos químicos, la electricidad, la creación de combustibles en base al petróleo, la producción industrial en serie, los nuevos métodos de transporte, producción de armas, impresión de periódicos, la emisión de programas de radio y el telégrafo. Todo esto trajo una mayor competitividad en el mercado, lo que a la vez incrementó el desempleo, porque al haber más maquinarias ya no era necesario la mano de obra, ¿no? Entonces muchas personas quedaron sin empleo y a la vez por el mercado, para que haya más mercado, ¿verdad? Más producción, también existió lo que era la explotación laboral. Por ello también se crearon los sindicatos de los trabajadores para poder exigir sus beneficios, ¿no? En las telecomunicaciones, durante la segunda revolución industrial, tenemos, además del telégrafo y el teléfono que se crearon, tenemos el cine. En 1895 los hermanos Lumière crearon el primer cinematógrafo que transmitían imagen sin sonido. La primera película que ellos emitieron se llamó Salida de los obreros de la fábrica Lumière. El cine resultó un medio de expresión y de comunicación de gran influencia. También tenemos la radio, que a pesar de que su descubrimiento aún no está exento de polémicas, porque se discute mucho sobre quién tuvo la primacía de haber inventado la radio, se le atribuye al ingeniero eléctrico y premio Nobel italiano Guillermo Marconi, ya que el 14 de mayo de 1897 él realizó la primera transmisión de radio de la historia. Envió la primera comunicación inalámbrica a través de mar abierto a una distancia de 6 kilómetros desde el canal de Bristol en Inglaterra hasta Pennard, una localidad de Gales. También está el origen de la televisión. A finales del siglo XIX, el hallazgo de la fototelegrafía permitió vislumbrar una nueva forma de transmisión electromagnética de imágenes y sonidos, sobre la cual trabajarían varios investigadores
A partir de 1900 se le llamaría la televisión. La primera emisión de programación la produjo el canal BBC en 1927, pero no se emitía en horario regular, se emitía solamente 4 horas a la semana. En 1930 se hizo la primera transmisión simultánea de audio e imagen en blanco y negro. También se creó la primera emisora de televisión en Alemania en el año 1931 y en 1932 se iniciaron las emisiones regulares en París, aunque la calidad de la imagen no era tan buena y aún era en blanco y negro. Para recibir las primeras emisiones televisivas con programación pautada, había que esperar hasta 1936 en Inglaterra y en Estados Unidos hasta 1939. Muchas gracias. Ahora voy a dar paso a mi compañero Víctor Broncano. Buenas noches, compañeros. Mi tema, el que voy a tratar ahora, es el análisis del artículo científico Crónica de una abdicación anunciada. Quiero hacer un paralelo con el invento de la televisión, pues a partir del invento de la televisión llegó a más personas. Entonces, la Radio Televisión Española crea un programa donde el objetivo de él es informar las competencias y el funcionamiento de la acción cotidiana del rey. La Televisión Española es un organismo público de ámbito nacional en España. Es una de las empresas más antiguas que emiten al aire su señal en España. Fue creada el 28 de octubre de 1956. En su parrilla de programación emite un programa específico llamado Audiencia Abierta. ¿Cuál fue el objetivo de este programa? Fue pues el acercar a la jefatura del Estado a los espectadores. Básicamente, el unir la monarquía a la sociedad. Siguiente diapositiva. Gracias. La televisión española, para realizar este trabajo, desarrolla 3 fases. En el acto 1, específicamente, da la pauta para que se cree una opinión respecto a la abdicación de Juan Carlos. Por eso su título, Juan Carlismo ha muerto y viva el felipismo. En el acto 2 se desarrolla el tema borrón y cuenta nueva, donde después de obtener la abdicación de Juan Carlos, el programa sigue con su línea de defensa de la monarquía, siguen con programas sociales sin contenido de peso y tratan de eliminar figuras polémicas, como es en el caso Nos. Solo se escucha la versión oficial de los reyes, sin contrastación, y venden al público una monarquía perfecta e irreal, un producto de consumo rosa. En el acto 3 hablan sobre hacia la otra transición, donde la audiencia abierta se vuelve el portavoz de la Casa Real. Se ratifica la información y se rectifica la información de acuerdo a los intereses de la monarquía y se crea un rey visionario democrático que trata de llevar la voz en temas sensibles de Estado. El tema monárquico se vuelve invisible y ya no está en la discusión de la sociedad si la monarquía debe existir. A modo de conclusión, vemos que el programa Audiencia Abierta elevó la popularidad de la familia real. Existió una operación mediática a favor de la familia real. Todo medio tiene sus intereses propios y los defiende, y la televisión española no cumplió su rol de medio público, sino se inclinó hacia el poder. Aquí se creó 3 fases para la defensa de este proceso: la agenda, las líneas de opinión y la manipulación informativa a favor de la monarquía. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Víctor. Esta ha sido nuestra intervención, estimado tutor. Ha sido nuestro trabajo de investigación que hemos preparado con mucho esfuerzo y dedicación. Muchas gracias.